Hola amigos, los saluda su amigo el ingeniero Juan Mejía, desde su canal El Profe Newtonito, mismo que será utilizado para compartir con ustedes materiales educativos, para apoyarles en esas materias que siempre cuestan trabajo y para poder compartir todo lo que un servidor ha podido aprender a lo largo de la vida. Sin más preámbulo, comencemos. El contenido de este video será la continuación del video número 1, donde ahora abordaremos el tema número 3 y el tema número 4. En el 3 tenemos la diferencia de fracciones propias, impropias y mixtas. En el tema 4 tenemos las fracciones equivalentes y comparaciones de fracciones. Tema número 3. Diferencia entre fracciones propias, impropias y mixtas. Para comenzar, vemos estos pequeños ejemplos y la descripción de una fracción propia, que es aquella donde el numerador es menor que el denominador, tal y cual podemos observar estas dos pequeñas fracciones. En el primer círculo tenemos un entero dividido en 5 partes, de las cuales estamos iluminando 3. Por lo tanto, se verbaliza como 3/5. Es una fracción propia, dado que el numerador, que es la cantidad de elementos que tomamos del entero, es menor que el denominador, que en este caso es 5. Y en el segundo ejemplo tenemos la misma situación. Un entero dividido en 7 partes, del cual solo estamos tomando 4, es decir, tenemos marcados o iluminados estos 4, y la forma de verbalizarla son 4/7. Las fracciones impropias, sin embargo, son las que el numerador es mayor que el denominador, es decir, donde la parte de arriba es mayor que la parte de abajo. Si observamos las dos figuras que tenemos aquí, son dos enteros, pero de los cuales hay uno iluminado en su totalidad y uno de ellos que solo tenemos una parte iluminada. Al contabilizar, tenemos 5 en este pequeño círculo y uno más. Eso nos da un total de 6. Por lo tanto, si los dos enteros están divididos en 5 partes, tendríamos 6/5. En el segundo ejemplo, sucede lo mismo. Tenemos dos enteros, de los cuales uno está iluminado en su totalidad y el otro tenemos 5 partes iluminadas. Al hacer la suma de todas las partes que utilizamos, nos da un total de 13, de lo cual cada entero fue dividido en 8 partes. Esto también cumple con una fracción impropia, dado que el numerador, que es el número 13, es mayor que el denominador, y esto se verbaliza como 13/8. Fracciones mixtas. Provienen de las fracciones impropias, y para expresar una fracción impropia como una fracción mixta, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántos enteros y cuántas porciones sueltas hay en esa fracción impropia. Para entender esto, vamos a utilizar los dos ejemplos de la diapositiva anterior, donde en el primer caso, que teníamos 6/5, ya habíamos determinado un círculo completo y una porción suelta. Si esto lo vemos en la división tradicional, al momento de resolver, estos números que tenemos aquí nos reflejan precisamente las dos figuras o los dos círculos. El resultado de 1 es la cantidad de enteros, en este caso es este círculo completo. Y este residuo nos determina esta porción suelta de un segundo entero. En el segundo ejemplo sucede algo similar. Tenemos 13/8. Ya habíamos determinado que era un entero y 5 porciones sueltas o 5 porciones de otro entero. En la división también los resultados se comprueban con la figura. Nuestra solución aquí es 1. Esto quiere decir que es un entero completo. Y 5, que es el residuo. Quiere decir 5 porciones de un segundo entero. Estas son las que consideramos como porciones sueltas. Pero para poder expresar estas fracciones impropias como fracciones mixtas, veamos la siguiente tabla. En el primer ejemplo teníamos 6/5. Ya determinando en la división y en las figuras, observamos que hay un entero, que es este 1 que se escribe
un poco más grande que los otros de la fracción. Y un quinto es el que tenemos acompañado aquí a un lado. Entonces, una fracción impropia se escribe como una fracción mixta de esta forma. Los enteros se ponen con un número grande o un número que abarque casi las dos cantidades que tenemos en la fracción, y a un lado ponemos la fracción de los elementos que tenemos sueltos, como en este caso el 1/5 que está suelto. En el segundo ejemplo tenemos algo similar. La fracción impropia fue 13/8. Quiere decir que teníamos un entero completo y 5 partes adicionales. Es lo que vemos aquí, un entero y 5 partes adicionales de los enteros que fueron divididos en 8 partes. Quiere decir un entero y 5/8. Ahora abordaremos el tema 4, fracciones equivalentes y comparación de fracciones. Las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben con números distintos, pero representan la misma porción de un entero, de grupos o de algún número. En el caso 1 vamos a explicar las figuras que tienen una misma selección de la porción del entero, pero su forma de dividir al entero es distinta. Veamos las figuras. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo dividido en dos partes, de lo cual estamos iluminando solo una. Esta porción es la que no va a cambiar con las demás fracciones. Por lo tanto, aquí tendríamos un medio. Si vemos la siguiente figura, observemos que la misma porción que está iluminada es la original de la primera fracción. Sin embargo, la forma de dividir al entero en esta ocasión fue en 4 partes. Como no hemos modificado la cantidad que ya usamos, aquí en esta fracción tendríamos 2 porciones de 4. Quiere decir que tenemos iluminado 2/4. Esto mismo va a suceder en la siguiente fracción. Sigue siendo el mismo círculo, pero ahora está dividido en 8 partes. La porción original, que era la mitad del círculo, es la misma que tenemos iluminada, solo que en esta ocasión la manera de dividir al entero fue en 8 partes. Esto quiere decir que tendríamos 4/8. Quiere decir también que es la mitad en el numerador que en el denominador. Por lo tanto, estas tres fracciones me representan la misma cantidad del círculo. La única diferencia es que las tres figuras fueron divididas de distinta manera. Por lo tanto, un medio es igual que 2/4 y este también es igual que 4/8. Estas tres fracciones es a lo que llamamos fracciones equivalentes, dado que es la misma porción del entero, pero la forma de dividirlos es distinta. En el caso 2, las figuras que tiene seleccionada la misma porción del entero, pero su forma de dividir al entero es distinta. Aquí, por ejemplo, ya no hablamos de un solo elemento, aquí hablamos de un grupo. En este caso tenemos un grupo que, como podemos ver, estamos marcando la mitad de todo ese grupo. Si contabilizamos, tendríamos 24 círculos. Estos 24 círculos, si nosotros tomamos solo la mitad, estaríamos marcando con este recuadro solo 12 de los 24 círculos. Si lo vemos como una fracción, precisamente aquí mostramos la equivalencia. 12 círculos de 24, en este caso 12/24, es igual que la mitad de la porción que tenemos en su totalidad. Esto es un medio. En la siguiente figura vemos que son la misma cantidad de círculos, solo que en esta ocasión estamos marcando dos recuadros más pequeños. Sin embargo, estamos utilizando la misma cantidad de círculos que en el caso anterior.
La diferencia es que aquí estamos encerrando de 6 en 6. Como fracción sería lo siguiente. 2 cuartos es lo que estamos marcando, dado que esta figura de 6 círculos, si la repetimos en todo el grupo, tendríamos 1, 2, 3, 4 veces. Pero en esta ocasión utilizamos solo 2 de esas 4. Esto me determina el 2 cuartos. Esta fracción es equivalente a lo que ya teníamos. Siguen siendo los 12 círculos de los 24 que hay en total. Por lo tanto, 2 cuartos es equivalente a 12 24avos. Y esto ya habíamos determinado que también es equivalente a un medio. En este caso, la mitad de todas las figuras. Veamos la siguiente. Sucede lo mismo. Son 24 círculos, estamos iluminando solamente 12 de esos 24, pero ahora la forma de agrupar es de 4 en 4. Cada uno de estos elementos tiene 4 círculos. Si nosotros expresamos esto como una fracción, veríamos que son 3 sextos. ¿Cómo puedo explicar esto? Este grupo de 4 lo repetimos en todas las figuras y veríamos que nos saldría 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces podríamos hacer esos grupos. Pero solo estoy marcando 3. Por lo tanto son 3 de 6. O mejor dicho, 3 sextos. Por lo tanto, esto es equivalente a lo que hemos tenido desde la primera figura. 12 de 24 y también un medio. Como puedes observar, en los 3 elementos, en las 3 figuras, estamos utilizando exactamente la misma cantidad de círculos. La única diferencia es que estamos haciendo grupos más pequeños, pero de diferente manera. En el primero fueron grupos de 12 en 12. En el segundo fueron grupos de 6 en 6. Y en el tercero fueron grupos de 4 en 4. Pero a final de cuentas, seguimos utilizando la misma cantidad de círculos. Por lo tanto, 12 24avos es lo mismo que 3 sextos. Y esto también es lo mismo que 2 cuartos. Y al final, todo esto es igual a un medio. Estas 4 fracciones es a lo que llamamos fracciones equivalentes. ¿Por qué? Sigue siendo la misma cantidad de círculos, solo que la manera de dividir ha sido distinta. Los números también pueden fraccionarse. Para determinar esto, usemos el siguiente valor. El 360. Lo vamos a englobar como una figura para que le demos sentido a la forma de dividir al número. Por ejemplo, si el 360 lo dividiéramos en 2 partes, sería como en este círculo, dividido en 2 elementos. Cada uno representaría 180 y 180. Si nosotros hiciéramos la suma de estos dos números, nos daría el 360. En el tercer círculo estamos dividiendo en 4 partes. Cada una de ellas me representa 90. Nuevamente, si hacemos la suma de estos 4 números 90, obtendríamos el 360. Y por último, si el 360 fuera dividido en 8 partes, sería como ver este círculo. Cada porción me representa 45. Y nuevamente, si hacemos la sumatoria, cada uno de estos 45 como resultado nos daría el 360. Veamos la siguiente tabla. Aquí en esta tabla estamos representando un medio que es equivalente a 180 de 360. Es como en la primera figura. Si nosotros ilumináramos solo una de estas dos partes, sería equivalente a un medio. Por lo tanto, también a 180 de 360. Esto es la mitad. En el siguiente ejemplo sería 3 cuartos. Quiere decir
que en esta figura donde se divide en 4 partes, estaríamos iluminando 3 de esas 4 partes. Esto es equivalente a 270 de 360. 3 cuartos, pues son 270 de los 360. En el siguiente ejemplo sería 5 octavos. Usaríamos esta figura. Estaríamos iluminando 5 porciones de este círculo. Al hacer la suma de esas 5 porciones, obtendríamos 225 de un total de 360. Es 5 octavos como 225 de 360. Y por último, un medio es igual a 180 de 360, como también es igual a 2 cuartos y por lo tanto también equivalente a 4 octavos. Estas 4 fracciones también las llamamos como fracciones equivalentes. Veamos otro ejemplo. Si el número 100 hacemos una división similar a lo que teníamos en el ejemplo anterior, podríamos dividirlo en 2 partes y cada una sería de 50 y 50. En el siguiente círculo dividimos el 100 en 4 partes y cada porción sería 25, 25, 25 y 25. Y en el tercero sería en 5 partes, por lo que cada porción sería de 20 en 20. Y por último, si dividiéramos el 100 en 10 partes, cada porción me representaría 10. Si hacemos la suma de cada una de estas figuras, siempre obtendríamos al número 100. Si lo vemos como fracciones, en este círculo tendríamos iluminado una de 2, o sea, un medio. Y si es representación del número 100, entonces tendríamos 50 de 100. En la siguiente fracción tendríamos iluminada una de 4, por lo tanto, un cuarto. Y esto es equivalente a 25 de 100. En la tercera figura tendríamos una porción de 5, por lo tanto, un quinto. Esto sería equivalente a 20 de 100. Y por último, tendríamos iluminada una porción de 10. Esto sería un décimo, pero también sería 10 de 100. Comparación de fracciones. Caso número 1. Cuando la forma de dividir a los enteros, o mejor dicho, cuando el denominador es el mismo. Las fracciones se pueden comparar sin ningún problema y podemos definir esta comparación con los signos de relación, mismos que vemos en la parte de abajo, el menor que, el igual y el mayor que. En estos ejemplos podemos entender un poquito más el significado de los signos. En el primer caso, tenemos una comparación del 48 con el 80. Si observamos, el 48 es un número más pequeño que el 80, por lo tanto le corresponde el signo menor que, y lo leeríamos de la siguiente manera. El 48 es menor que el 80. Siempre vamos a leer de izquierda a derecha. En el segundo caso estamos comparando el número 24 con el número 15. El 24 es un número mayor que el 15, por lo tanto, le corresponde mayor que. Y lo vamos a leer como 24 es mayor que 80. Y por último, la comparación son dos valores idénticos. Por lo tanto, le corresponde el signo igual. Y lo leeríamos el 20 es igual que el 20. Bueno, ahora apliquemos estos signos de relación en las fracciones. En este primer caso, tenemos una comparación muy sencilla, dado que los dos enteros están divididos en 4 partes y estamos marcando lo que se utiliza. En el primer círculo estamos utilizando 2 de 4, por lo tanto tenemos 2 cuartos. Y en el segundo entero estamos utilizando 3 de esos 4, que sería 3 cuartos. A la hora de comparar, nos damos cuenta que aquí hay mayor cantidad de porciones iluminadas.
Por lo tanto, este valor es más grande que el anterior. Pero como la lectura o la relación siempre es de izquierda a derecha, lo primero que tenemos que verbalizar es esta fracción. Y lo leeríamos como 2 cuartos es menor que 3 cuartos. El siguiente ejemplo tenemos algo muy fácil de interpretar. Son dos fracciones idénticas. Aunque la figura está iluminada de distinta forma, los tres elementos están presentes en los dos enteros. Quiere decir que en ambos casos solo iluminamos tres porciones. Esto determina que en el primero hay 3 de 6, como también en el segundo hay 3 de 6. Por lo tanto, la relación sería 3 sextos es igual a 3 sextos. Y por último, el caso donde cada entero es dividido en 7 partes. En el primer entero estamos tomando 5, mientras que en el segundo estamos tomando 3. Si hacemos la comparación, este valor es mayor que este, y como leemos de izquierda a derecha, sería 5 séptimos mayor que 3 séptimos. Caso número 2. Cuando los denominadores son distintos. Para ello se tiene que transformar las fracciones originales en fracciones equivalentes, con la intención de que tengan el mismo denominador. Esto nos ayudará a hacer una comparación más sencilla y podremos observar realmente quién es mayor o quién es menor dentro de la comparación. Por ejemplo, aquí tenemos dos círculos. Uno está dividido en dos partes mientras que el otro se divide en tres. Si tomamos una porción de cada uno de estos enteros, podemos ver las fracciones y hacer la comparación. En el primer caso tenemos una de 2, esto es un medio. Mientras que en el segundo tenemos una de 3, esto sería un tercio. De esta manera podemos determinar quién es mayor que el otro. Para la solución de este ejemplo, un medio es mayor que un tercio. Sin embargo, no es tan sencilla hacer la comparación, dado que a simple vista no podríamos percatarnos realmente si la porción que estamos definiendo en un principio, que sería un medio, realmente es mayor que un tercio. Para ello tendremos que hacer la transformación en fracciones equivalentes. Y esto lo vamos a hacer a través de una operación de producto cruzado, como mostramos en el siguiente ejemplo matemático. Aquí tenemos las dos fracciones escritas una delante de la otra. En este caso sería un medio y un tercio. Vamos a hacer el producto tal y cual nos dicen las flechas. Primero tendríamos que multiplicar los dos denominadores, en este caso sería 2 por 3, tal y como lo escribimos aquí adelante, mientras que para el reemplazo multiplicaríamos el 1 por el 3, tal y cual escribimos en la parte de arriba de la fracción. Al hacer estos dos productos, diríamos 1 por 3 es igual a 3, y en la parte de abajo 2 por 3 es igual a 6. Esta nueva fracción que encontramos sería el reemplazo de un medio. Mejor dicho, sería la fracción equivalente a un medio. Aquí mostramos quién va a reemplazar a quién. Un medio lo vamos a sustituir por un tercio. Para la siguiente fracción, vamos a escribir empezando por la fracción que vamos a sustituir. En este caso, un tercio es la fracción que se intenta sustituir. Y delante de ella escribimos nuevamente la otra fracción que estamos comparando, en este caso un medio. Nuevamente hacemos el proceso de multiplicación, empezando por los denominadores, que sería 3 por 2, tal cual estamos haciendo la escritura aquí en la parte de abajo. Y para el numerador sería 1 por 2, tal y cual escribimos aquí arriba. Hacemos el proceso de multiplicar y tendríamos 1 por 2 igual a 2, y 3 por 2 igual a 6. Bien, el reemplazo de esta fracción sería para un tercio. En lugar de escribir un tercio, vamos a escribir 2 sextos. De esta forma, ya encontramos un común denominador. En ambas fracciones que van a servir de reemplazo, el denominador es el mismo, que en este caso es el número 6.
Si escribimos el ejemplo nuevamente, respetando lo mismo que ya habíamos marcado en cada uno de los enteros, vemos que solamente hay que dividir de distinta manera y compaginar al denominador 6, es decir, que la primera figura que estaba dividida solo en dos partes, volvemos a hacer una partición para encontrar 6 pedazos. De esta forma tendríamos 3 elementos de 6, en este caso 3 sextos. Mientras que en el otro ejemplo, en lugar de tener solo un tercio, hacemos nueva partición en 6 partes para que coincidan los denominadores, respetando lo que ya teníamos marcado. Por lo tanto tenemos 2 de 6, en este caso 2 sextos. Y ahora sí podemos hacer una comparación efectiva. 3 sextos es mayor que 2 sextos. Este es el procedimiento para hacer un reemplazo de fracciones por una equivalencia. Si nosotros quisiéramos hacer este proceso de una forma resumida, sería como a continuación vamos a trabajar. Primero, escribimos las dos fracciones tal y cual las recibimos desde un principio, un medio y un tercio, así como vemos en esta parte. Después, vamos a hacer la multiplicación como nos indican las flechas, iniciando con el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda. Lo escribimos en la parte de arriba, 1 por 3. Y para el denominador, solo hay que hacer la multiplicación de ambos denominadores, en este caso 2 por 3, tal y cual escribimos en la parte de abajo. Para el segundo reemplazo, el proceso será multiplicar de forma cruzada el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, como mostramos con la flecha. Y este lo escribimos en la parte de arriba en el segundo proceso. Para el denominador repetimos, multiplicamos los dos denominadores, que sería 2 por 3 o 3 por 2, y los escribimos en esta parte de abajo. Resolvemos los procesos de multiplicar y obtendríamos los reemplazos. En este caso sería 1 por 3 igual a 3, 2 por 3 igual a 6, y para la segunda 2 por 1 igual a 2 y 3 por 2 igual a 6. Por lo tanto, tendríamos para la primera fracción, que es un medio, el reemplazo sería 3 sextos. Y para la segunda, que sería un tercio, lo reemplazamos por 2 sextos. Esto coincide con nuestras fracciones que ya habíamos logrado obtener con el procedimiento paso a paso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias. Hasta luego.